Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. José Luis, te extrañamos muchísimo, bienvenido, feliz año, feliz recuperación del tobillo, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás? Bien, sí, estoy contento. ¿Qué te pasó? También de ver el sol. Mira a quién te Sí, ¡Ay, qué sorpresa. sí, qué sorpresas te El da. abuelo de esta niña, Ajá. ella no es niña, ¿verdad? Mi suegro querido, decía, tengo amigos que dicen, yo pensé que el sol salía por allá. Ya lo veían Así a que mediodía. los que ven el sol así como tú, pues es que se levantan temprano. Hay quien lo ve ya. Lo vi antes Sí, de salir. crecido. Sí, pues ya a las 12 del día. Pues nada, que me pasó que se me rompió mal paso. el tendón de Aquiles. La debilidad Qué- máxima. Yo no sabía que se rompían así tan fácil. Roto. algunos momentos. Roto. Roto. Por tanto, me tuvieron que intervenir, me tuvieron que operar. Entonces, pues ya una vez que te intervienen y que te lo vuelven a amarrar, que es maravilloso, porque luego me enseñó el doctor un video y te sacan así el tendón y te lo sacan de acá y aquí como si fuera... ¿Como un elástico? ¿Como una como si liga? fuera una cuerda, una soga de esas. Y luego te lo amarran con unas técnicas que hay muy modernas. Pero luego, obviamente, tienes que dejar de apoyar durante muchas semanas. Eso es lo más interesante del parón que te da la vida. Un gran regalo. Quédate quieto un rato. ¿No viste la cara de tu hija cuando dijiste y entonces te lo jalan y técnicas y estás así, uy, casi de, ¿qué es eso? Estuvo horrible. Lo bueno es que no lo ves, tú estás ahí dormidito mientras hacen todo eso. ¿Cuántos ¿no? meses te Sí, dijo la vida? tres, Estate me quieto. dijo 3 hasta, son como 2 y medio hasta que ya puedes soltar muleta y todo, ¿no? Porque es un proceso primero, todavía tengo el callito aquí del muletas, andador, del andador. luego entonces está interesante Una el proceso persona tan de... activa como tú, ¿qué pensaste en ese tiempo que dijiste, no voy a poder apoyar en 3 meses? Pues te pensé detuvo la vida. que mi próximo programa de televisión se iba a llamar Habitar lo cotidiano. Es que la verdad sí es impresionante. Yo estuve ahí y no tuvo dolor, siempre una súper buena actitud. Yo sé que es mi papá, pero, o sea, pero sí lo admiro conocemos. muchísimo. Sí. Ay, qué linda. O sea, y sí habitaste lo cotidiano y era impresionante como nunca se quejó. Fuimos de viaje, fuimos a ¿Con muletas? Mérida. Sí. Con silla de ruedas. Nosotros nos íbamos a las cosas extremas, a ¡Qué la laguna y no valiente! sé qué, y mi papá se quedaba y luego en la noche íbamos a las cosas culturales juntos. Y siempre yo creo que ayuda un montón, ahora que estamos hablando de depresión y sonrisa y todo, que una actitud optimista hace que hasta no poder moverse no sea tan difícil. Y bueno, sí pensé en esto de Qué maravilla. habitar, porque el tema de habitar lo traigo este año. Leí de Heidegger, de este filósofo alemán, que después de la Guerra Mundial, lo invitaron a dar una conferencia en la ciudad donde él era el rector de la universidad, sobre construir, cómo reconstruir tanta destrucción después de una guerra. Y él da una conferencia que le llama Construir, Habitar y Pensar. Y es muy interesante porque todos los arquitectos, ingenieros y todos que iban pensaban que como rector de la universidad él iba a hablar de el diseño y todo, y habla de un diseño interno. Cómo crear una ciudad habitable, ¿no? Este es un espacio. Este espacio, si nadie lo usa, pues se va llenando de polvo, de telarañas, y van poniendo cosas que no sirven, esto que no, y lo van poniendo ahí. Pero si uno lo quiere habitar, lo tiene que limpiar, lo tiene que dejar, pues, habitable, lo tiene que dejar que ahí se sienta bien, ¿no? Y que sea funcional. Que sea funcional y que ayude a vivir. Entonces, habitar lo cotidiano me dio la idea de decir, cómo en cada circunstancia, no la que buscas, la que hay, porque la realidad, una parte de la realidad es buscada, ¿no? Hoy nos levantamos y hacía frío. Eso nadie lo buscó y nadie dijo, ¡ay, que haga frío!, ¿no?
pero ya cómo lo habitas, como que te pones, ¿no? Mi esposa dice, vas muy ligero, pero para mí es más que suficiente porque yo no soy muy friolento, ¿no? Como esto del dolor. Es que tengo tolerancia, mi cuerpo tiene tolerancia al dolor. O sea, no es que yo diga, te aguanto. No. Simplemente digo, bueno, no, yo lo siento como lo siento. Esto que sí puedo hacer, lo hago. Y esto que no puedo hacer, no lo hago. Y es un gran aprendizaje, por ejemplo, habitar el estado de salud, ¿no? Como alguien a lo mejor tiene que habitar la enfermedad, como alguien tiene que habitar la desilusión, la pérdida. ¿Cómo se habita una pérdida, no? Ahora que hablaron del Día Mundial, no me gustó la palabra contra la depresión, porque entonces ya es un día perdido, ¿no? Porque siempre que luchas contra algo de la mente, pierdes. Entonces yo diría, el Día Mundial de Habitar la Depresión. Vamos a decirles que le cambien, por favor, pero por lo pronto así es que el contra, ¿se acuerdan de la Madre Teresa? Que, oigan, vamos a una manifestación contra la guerra. No, dice, a mí invítenme a una a favor de la paz. Claro. O sea, no puedes ir contra, porque nuestra mente funciona así. Si tú dices, ya me quiero olvidar, entonces viene el recuerdo. Pero si dices, mira, me vino el recuerdo de esto y lo platicas, se diluye. Y ese es un arte de la mente que ahora la neurociencia, la biología, etcétera, nos enseña, ¿no? Entonces, esta idea que traigo justo para este año de habitar lo cotidiano es cómo meternos de lleno en cada cosa que nos sucede. Yo aquí voy a ir hablando de mis cotidianeidades porque son las que conozco, pero la idea es que cada uno desde su casa, por ejemplo, tú que ahora nos estás viendo, ¿qué te ha pasado hoy? ¿Qué te ha pasado en esta semana? ¿Qué te ha pasado en esta época navideña, de principio de año? ¿Qué te ha sucedido y cómo lo estás habitando? Y hay maneras diferentes de habitar. ¿Y cómo habitas, por ejemplo, situaciones de tienes que ir al trabajo todos los días y estás cansado, o te estás divorciando, o se acaba de morir alguien? O sea, son cosas que en realidad como que sí quieres que avance y que vaya mejorando, y habitarlo a veces puede ser súper incómodo. ¿Cómo le haces? Es la manera de vivirlo, habitarlo, ¿no? Vamos a suponer, no sé, te regalan una casa vieja. Y dices, híjole, qué bien, porque no tengo casa, ya no quiero pagar renta. La haces habitable, pero no está habitable cuando llegas. Y dices, ay, Dios mío, qué flojera, hay que pintar, ¿no? Lo vemos luego en algunas películas de tribus urbanas, ¿no? Acabo de ver una de un grupo que llega una mujer que fue pobre, luego fue rica y luego fue desfalcada. Y que va a habitar una casa antigua y llega el pastor de la iglesia con toda la comunidad, con botes de pintura y todo, dice, venimos a pintar esto, venimos a hacerlo habitable de nuevo, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo después de una tristeza, de una pérdida, de una pérdida significativa, cómo habitar eso si lo que uno quisiera es correr? Bueno, pues para correr hay que habitarlo, o sea, no hay manera de decir, hay que vivirlo en ¿cómo ese soluciono esto? Pues primero tienes que decir que es tuyo. Claro. Que me dejaron la herencia y la casa está viejísima, ¿pero es tuya? Sí, entonces, como es mía, yo tengo que hacer algo, pero o la igual, vendo o la... Claro. Pero igual con una pérdida, es mi pérdida y tengo que ver cómo habito en mi pérdida. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer. Y de regreso seguimos con este tema. Estamos con José Luis Gómez, continuamos. Estamos de vuelta. Regresamos con José Luis Gómez y habitar lo cotidiano. Nos prometiste algunos tips para habitar aún lo que no nos guste, para habitarnos cuando tenemos un duelo, para habitarnos cuando perdimos el trabajo, qué sé yo. Por eso la palabra cotidiano, lo que te suceda, habitar lo que te suceda. Habitar, que es como decir, cuando ya estoy ahí adentro, entonces puedo saber qué hacer. Si no estoy, vamos a suponer un duelo, ¿no? Que es de lo más difícil de habitar, una pérdida, una muerte o una separación. Entonces digo, ¿cómo la habito si yo no quiero que eso suceda? Yo no lo programé.
Sí, pero si lo dejas allá afuera y te empiezas a quejar y no quería, y por qué me sucedió, y por qué, y esto no debería ser, pero es que la gente, pero entonces como no lo haces tuyo, no lo puedes soltar. Sin embargo, cuando dices, me duele muchísimo, me está pasando, pero es mío, es una pérdida, yo tenía esto y ya no lo tengo, y ahora lo que tengo es dolor, y registro el dolor, registro la tristeza, registro lo que me pasa, con eso que me pasa, que es mío, entonces puedo decir, ¿y qué quiero hacer con el dolor? No con la circunstancia, eso es habitar, ¿no? ¿Qué quiero hacer con, decíamos de la casa, por un símbolo, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esta casa que está tan sucia? Pero la quieres habitar, quieres vivir ahí, sí, pues limpiarla. No quejarte, porque si dices, ay, para la casa que me dejaron y sucia y mal, ¿no? Entonces, cuando es mío, lo puedo habitar. Y sí, los tips, yo tengo como 4 elementos que me ayudan. Uno mental, uno emocional, del corazón, uno de la acción y uno de la intención, del espíritu, ¿no? Entonces, el mental es decir, tener mucho cuidado de no negar, tener mucho cuidado con el pensamiento, porque eso es lo que entra, ¿no? Si yo empiezo a decir, ay, Dios mío, ¿por qué me habrá pasado a mí lo del tendón de Aquiles, ¿no? Digo, ya me pasó, ya está roto, ¿qué sigue? Eso mentalmente ayuda, ¿no? Sí, porque te pudiste haber quedado en qué mala suerte. Claro, y decir, ay, ahora, sí. Y dejé muchas cosas, ¿no? Era un mes, octubre, tenía viajes de trabajo y todavía le digo a Ileana, yo creo que entonces que me operen después de que regrese de Laredo y yo mismo en el viaje de por allá de Jurique, que es donde nos hicieron la resonancia, a pasar ahí enfrente de la Star Médica, que era donde teníamos luego que ir, y luego cuando pasé por ahí dije, ya había hablado por teléfono a Laredo y dije, cancela el hotel, los vuelos, el curso, no voy a ir, ¿no? O sea, yo mismo, que primero me negué a habitar y dije, bueno, yo creo que se puede después, me fui dando cuenta, dije, ¿cómo voy a ir con esto roto? Ya cuando el médico también me dijo, hazte cuenta, es una cuerda, el 70, el 80% está rota. Si sigues haciendo esfuerzos, se rompe toda, y ahí sí es difícil, ¿no? Porque mientras quedan hilitos, pues puedes juntar los otros, pero si unos ya se fueron hasta la rodilla y los otros se perdieron en los dedos, ya a ver dónde los encuentres, ¿no? Entonces, lo mental es importante, el pensamiento, qué tipos de pensamiento dejo que entren al respecto. Y ahí, pues bueno, ustedes hablaron hace rato de los pensamientos negativos, ¿no? Cómo tener pensamientos que ayuden. A mí me gusta llamar negativos y positivos, buenos o malos, sino los que son útiles y los que no son útiles, los que ayudan y los que no ayudan. Luego la parte del corazón, ¿no? Que la parte del corazón es, bueno, registrar que eso me hace sentir, por ejemplo, una pérdida me hace sentir triste, entonces registrar, sí estoy triste. Y aceptarlo. Claro, porque si no la mente también se va por lo otro, decir, bueno, como ya acepté, ya estoy, ya. No, sí, acepté y estoy muy triste de esto que me pasa, o estoy pensando, estoy sintiendo, ¿no? Y entonces desde ahí también el corazón no solo es qué siento, sino desde el amor que decido hacer. Y el amor es desde lo mejor que me puede pasar, desde lo mejor que puedo ofrecerle al otro. Ese es el amor, ¿no? Luego viene la acción. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? Sí, porque ya, es mío y lo acepté y lo habito, pero ahora, ¿qué quiero hacer? Y ahí vienen los pasos. Caso de la salud, ¿qué tengo que hacer? ¿Con qué médico? ¿Tengo seguro? ¿No tengo seguro? ¿A qué hospital? ¿Cómo se hace? ¿Qué procedimientos? ¿Cuándo empiezo? O sea, tengo que hacer. Y ahí, pues bueno, hay quienes somos más proactivos y hay quienes son más reactivos, hay quienes son más procrastinadores, hay quienes dicen, bueno, ya luego hablo y ¿no? Pues mañana, ahí hay que ver. El lunes, un día de estos. Entonces, y tener la voluntad de seguir y terminar, ¿no? Porque si no vas a regresar a me sigo sintiendo triste, pero no quisiste terminar tu fisioterapia o no quisiste, no sé, hacerte cargo de tu duelo. Entra la voluntad, entra la disciplina. Por ejemplo, ahorita es lo más difícil. Ahora por decir, ahora me duele más. ¿Por qué? Porque la fisioterapia dice, ahora tienes que robustecer lo que se quedó flácido en 3 meses de no moverse
Y eso sí duele, ¿no? Entonces caminas, ahorita que caminé, digo, sí me canso de caminar, sí, pero eso es lo que ahora tengo que hacer, caminar, hacer el ejercicio, etcétera. Y luego viene la que para mí es como el colofón que ayuda a todos, que es la parte espiritual, que es la parte que yo le llamaría de la presencia. Eso es habitar realmente, ¿no? Es estar donde estás, estar ahí. Y la espiritualidad no es de, ay, ahora entonces todo esto se lo ofrezco a Diosito y a la Virgen para que me lo curen. No, la espiritualidad es, ¿esto para qué es? No para qué me lo mandó Diosito, no porque me castigó. Nadie te castigó, nadie te lo mandó, pero ya está aquí. ¿Para qué es? ¿Para qué lo puedes aprovechar? Entonces, los 10 primeros días que fueron de parón total. De no moverte. De no moverte, de nada. Entonces ahí dices, para estar solo, para entrar conmigo, para darme cuenta que tengo una tribu, que tengo un equipo que me ayuda, ¿no? Dejo de trabajar, pero bueno, un día tenía ya una conferencia que no, yo hasta dije, sí, contrata a otro y todo, no, ven. Y acá fue y me llevó en la silla de ruedas, toda una aventura. Se nos rompió una rueda de la silla de ruedas. Pero es así como decir, tengo una tribu, apoyo, tengo un equipo, tengo una red de apoyo, ¿no? Sí. Entonces, eso es espiritual, eso es decir, wow, no estoy solo, ¿no? Estoy viviendo una experiencia que me va a ayudar. Luego, tengo mucho tiempo ahora para estar conmigo, que no puedo hacer más que si quiero leer, si quiero escuchar, pero no me puedo distraer en otra cosa. Y que normalmente no tienes ese tiempo para... Bueno, me doy mis tiempos, sí, pero no tengo tanto. ¿Le encontraste el lado amable? Claro, no manejo, no puedo manejar, eso me costó mucho, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado, voy acá, voy allá, y ahora me puedes llevar, y ni siquiera me puedo subir bien al carro, ni bajarme a dónde. Entonces, todo eso es el lado como espiritual, el lado del misterio. No sé por qué pasó, no sé para qué pasó, pero sí yo le puedo dar un sentido a esto que sucedió. Entonces, yo pongo mi ejemplo, ojalá que tú que nos estás viendo pongas el tuyo, ¿no? Algo que te haya pasado ahora en estas fechas de fin de año, algo, y que tú digas, a ver, esto, ¿cómo lo estoy registrando a nivel mental? A lo mejor te das cuenta que ya te metiste al victimismo, que todavía estás quejándote de la cena de Navidad que no estuvo como tú querías, y que cada vez que se lo cuentas a la amiga, a la comadre, al otro, le cuentas el mismo rollo que es de queja. ¿Y eso qué se va haciendo? En vez de habitar, parece que eso está allá y tú estás acá. Y no es tuyo, pero lo sigues contando. Y la queja, mientras más la cuentas, más se fortalece, ¿no? Claro, le das una fuerza impresionante. Claro. Entonces, menos queja y más... Más gratitud, más gratitud. Entonces, por ahí va, ¿no? Y entonces, ¿y qué hice, no? ¿Y qué hice ante esa cena que no me gustó el ambiente? Y desde el amor, ¿cómo lo reubiqué? ¿Cómo dije, bueno, esto es lo que quiero hacer? Y cómo lo habité. Y entonces, a lo mejor me tengo que dar cuenta que no lo habité. No estuve en esa cena. Donde tenías que... Tuvo mi cuerpo ahí, pero yo no estuve. Claro. Y saber también de cada situación qué es lo que tienes que aprender, ¿no? O sea, en ese sentido, decir qué me está enseñando este dolor, esta persona incómoda, esta cena de Navidad a la que no quería ir, así. Claro, que me muestra que ese es el ambiente profundo espiritual, ¿no? Entonces... Ojalá que podamos empezar a habitar lo cotidiano. Si alguien quiere comunicarse contigo, ¿dónde te puede encontrar? 442-156-1037 o también en YouTube y ya de ahí se desplegan todas las redes y todo eso. José Luis Gómez Campos con mi nombre. Búscalo, es increíble. Sí. Y es su papá. Atención, todos los que tenemos o tienen niños que están en esta edad escolar, bueno, pues está con nosotros la coordinadora general de UCEBEC, la maestra Irene Quintanar. Entonces, si tienen dudas, por favor, preguntas, cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier tema que ustedes quieran tocar en relación con UCEBEC, este es el momento de hacer sus llamadas. 442-238-5255, nuestro número telefónico. Si usted prefiere mandar un mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Vamos a hablar de este
regreso a clases, invernal regreso a clases y por supuesto de las bajas temperaturas, ¿qué medidas está tomando la UCEBEC para que nuestros pequeñitos estén lo más protegidos posible? Con esto continuamos. Regreso a clases, qué felicidad para unos, qué tristeza para otros, algunos se angustian, pero es lo que hay y ya regresaron a clases el lunes pasado. Ahorita nos va a decir la coordinadora general de UCEBEC, no sé qué cantidad de niños, maestros y demás. Maestra Quintanar, ¿cómo estás, Irene? Qué gusto tenerte Muy bien, aquí. Amelia, buenos días y muchas gracias por invitarme a platicar pues de esto que yo insisto, el sábado y domingo estuvimos en unas comunidades de Jalpan. Ajá. Y yo les decía a los niños que los veía muy contentos de regresar a la escuela. Hubieras visto sus caras. Y les digo, bueno, no sé si veo más contentos a los niños o a las mamás. Sí, no, y claro que las señoras pues reían. Con una sonrisa. Sí, claro, con sí. una sonrisa. Y sí, por ahí ayer estábamos platicando con algunas madres de familia y nos decían, es que de verdad ya necesitaban regresar a clase. Fíjate que tuvimos un buen regreso. En realidad esto se empezó a planear desde antes. Los maestros entraron unos días antes para tener un taller intensivo y empezamos a revisar porque siempre un receso, pues hay temas de, incluso como en casa, hacer limpieza y preparar todo. Y entonces, bueno, regresaron nuestras 2.114 escuelas, son las que tenemos. 2.114 en el estado. En el estado. Y tenemos 356.335 niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo hemos crecido? Nos acordamos del Querétaro de hace 40 años, que Así era es. la población total de la ciudad de Querétaro, por lo menos. O sea que sí ha ido en aumento esto. Y al ir en aumento los niños, las escuelas, los maestros, bueno, tiene su grado de complejidad. Me llama la atención que dijiste que tuvieron un taller los maestros. Sí, ¿Qué claro. se les enseña en Claro. este taller o qué temas vieron? Mira, los maestros al inicio de ciclo escolar reciben, por supuesto, a sus niños, pero previo hay un programa que es un programa oficial que se lleva a nivel federal. Sin embargo, Querétaro tiene ejes muy claros que hace la diferencia con otros estados. Y es en agosto donde ellos preparan un proyecto que es el proyecto que ellos van a trabajar durante todo el ciclo escolar. Cuando tú escuchas que ellos dicen vamos a consejo técnico, Sí. es como el corte que hacen y entonces revisan cómo avanzan en cada uno de los ejes que ellos hayan marcado y que además hay características que ellos tienen incluso en proyectos que cambiar o que renovar Es o una que especie modificar. de evaluación. Así es. Y entonces, bueno, esos proyectos, ellos los tienen muy claros. Un maestro, desde que inicia el ciclo escolar, tiene muy claro por dónde va a caminar. Pero además en Querétaro tenemos desde hace 2 años un tema que es la construcción de paz. Además de todo lo que tú tengas que analizar, aprender, saber sobre todos los contenidos que son oficiales, aquí en Querétaro nos hemos dedicado en las escuelas, en las aulas, a construir paz y mejorar la sana convivencia de todos los niveles. ¿En qué consiste esto de construir paz? ¿Tiene Fíjate que ver que- con bullying? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con todo, Amelia. Sí. Hemos contado con un tema complicado en las relaciones. Y te digo en todos los niveles, porque estamos hablando en las relaciones de padres de familia, en las relaciones de los maestros, de los directivos y de nuestros niños y niñas. Y entonces se ha hecho desde hace 2 años un trabajo con diferentes estrategias donde hemos estado acompañando a los padres. Tenemos un programa que se llama En Familia Somos Más Fuertes. Y de repente tú como papá no sabes por dónde caminar. Y entonces la UCEBEC como parte integral te acompaña con conferencias, con talleres. En ese sentido, eso es a los padres de familia. Por ejemplo, a los maestros, me regreso, este es el tipo de talleres que ellos toman con diferentes
temas, pero enfocados siempre a que reforcemos la educación integral, que reforcemos el tema de la familia, el tema de las relaciones, la sana convivencia, el respeto. Y que con son esto, valores indispensables en una relación. que tenemos que traerlos desde casa. Por supuesto. Y que nosotros en la escuela los reforzamos. Porque además aquí están, pues este triángulo que no se puede separar, que es los niños, por supuesto, los maestros y los padres de familia. Así es. ¿Qué tan dispuestos están los padres de familia para acudir a todas estas reuniones, talleres, cursos? Mira, ¿O nos ahora sí falta un empujoncito? que como dice el señor gobernador Mauricio Curi, no nos vamos a quedar con brazos cruzados, Sí. ni nos vamos a dar por vencidos. La infancia es la etapa más importante de un ser humano. Así es. Es donde se forma tu carácter, donde tienes todo el tema de cómo relacionarte, donde tú adquieres tus valores y entonces se convierte en que nosotros como agentes educativos no nos damos por vencidos y insistimos con aquellos padres de familia que también es cierto, Amelia, tienen actividades que son como el trabajo, como actividades, pues, cómo van a lo mejor a ir a media mañana si tienes un trabajo y también a ellos se les va a complicar. Y entonces buscamos que sea de otra manera el acercamiento. Lo que hacemos es que aquellos chiquitos que nosotros detectamos desde el salón de clase, porque el maestro tiene ese feeling, tiene ese perfil, tiene esa formación. Y de una detectar. vocación especial, Sí. que hay que decirla, que tú y yo sabemos. Si ¿Qué no te tienes puedo decir? vocación Sí. para el magisterio, no hay manera. No hay manera. Sí. Y entonces te da la oportunidad de detectar y lo primero que hace el maestro es platicar con el papá o con la mamá y entonces compartirles lo que él está viendo desde el salón de clase para que puedan apoyar a ese chiquito. ¿Por qué? Porque el niño tiene diferentes lenguajes y te está diciendo que algo está pasando con molestia, o aquel niño que siempre andaba pues parado, riendo o molestando a sus compañeros y que de un día a otro lo ves sentado sin hablar. Algo está pasando. Algo está pasando. Y entonces, bueno, es invitar a los papás, es invitarte una vez, invitarte dos, invitarte tres. Te voy a decir algo, los maestros trabajan mucho con sensibilizar y esa parte es decirte qué tan importante es que tu hijo la fortaleza la siente en su familia. Claro. Que si algo tiene que decir, sea a ti y que no busque otro escucha en otro lugar con alguien que a lo mejor le va a dar no el mejor consejo. Claro, y esa búsqueda puede ser internet, los amiguitos que no están, que no solo no están preparados, que no es el papel de los amiguitos aclararte un tema, el tema que ustedes me digan, ¿no? Que estamos viviendo serios problemas de una comunicación distorsionada o con quien no debe de dar esa comunicación a nuestros hijos. Así es. Hemos hecho un trabajo, lo recordarán los papás, algunos de ellos participaron en las conferencias de civismo digital, entornos digitales seguros. Todo esto fue porque nosotros necesitábamos saber qué era lo que teníamos que fortalecer en educación básica. Así, el señor gobernador te lo puede decir, él está muy preocupado por nuestras niñas, por nuestros niños, por el tema de las redes, no de que sean malas, de que hay que saber usar las redes. Y que para además qué hay una son. edad ¿Sí? donde se puede y otra, hay una edad donde los niños no tendrían por qué tener acceso a las redes. Exacto. Y la verdad es que yo creo que todo el mundo aplaudimos este asunto de no celulares, no redes, hasta 14 años. Hasta 14 años. 14 años. Entonces, fíjate que tenemos esos programas, pero aparte también en Querétaro, porque yo lo digo con mucho orgullo, yo creo que tú recuerdas ese libro grande que teníamos en la primaria, Atlas, donde venían todos los estados y luego había uno de tu estado. Claro, ¿sí? Bueno, claro que sí. eso ya no existe. Ajá. Y entonces lo que existe hoy es que Querétaro ha hecho una colección de libros que se llama Defensores de Querétaro. Que les tengo una buena noticia, viene la segunda edición, el señor gobernador en breve la hará a conocer y yo te la voy a traer aquí. Por favor. Y Sí, esa me edición encantaría. es una colección de libros y la primera que se entregó a todas las escuelas primarias, 1,100 escuelas aproximadamente. Quiero que sepas que viene un tema de identidad. Yo ya vivo en Querétaro,
pero tengo que aprender sus tradiciones, su cultura, que es por lo que muchos de los que estamos cercanos al señor gobernador en su equipo hemos estado trabajando y fortaleciendo. Pero la escuela también se convierte en un espacio que nos permite formar a nuestros niños y además orientarlos, enseñarles que tú tienes que amar a Querétaro, que tienes que defenderlo. Si ya vives aquí, Así tienes es. que conocerlo, porque yo creo que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces me parece una muy buena idea. Vamos conociendo a nuestros héroes, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura, Así nuestra es. gastronomía. Enamórate de esto. Y yo estoy segura, Irene, que estos niños van a llevar esta información a casa de estos papás que están recién llegados a vivir a nuestro estado y poco a poco se van a ir enamorando y van a ir entendiendo pues cómo nos gusta vivir a los queretanos. Así es. La colección es para eso, fíjate. Los libros son de manera individual y los niños los llevan a su casa. A mí una señora me detuvo en cuanto entregamos los libros, Sí. y me dice, es que ahora mi hijo quiere que lo lleve a Jalpan. Y le, qué padre, bueno, qué porque bueno. eso es lo que queremos. Por ejemplo, esta Navidad, este periodo antes de irnos al receso, por primera vez llevamos a la orquesta a 4 municipios de la sierra. El centro fue la escuela, pero la comunidad podía venir a escuchar el concierto navideño. ¿Sabes? Los niños estaban impactados. Tenemos que hacer que ellos toquen la felicidad, Amelia. Tenemos que hacer que ellos conozcan otra música. Porque es parte de prevenir y de formar, que es lo que hace la escuela. Y es que además, Querétaro somos los 18 municipios. Así es. Y pues qué bueno que estén llevando todo esto, que en el centro, que en la ciudad de Querétaro, que en el municipio de Querétaro, estamos muy acostumbrados. Todavía le toca a Corregidora, al Marqués, a Así San es. Juan, un poquito a Tequisquiapan, pero hay municipios en donde no llegaba pues esto que es nuestra cultura, que es nuestra identidad, nuestra orquesta, Así la es. banda del estado, no sé, todo lo que les pueda llevar a estos municipios, pues yo creo que ellos están felices de conocer otro tipo de música y se sienten muy halagados con esto. Y con esto vamos enmarcando todo en que tenemos que formar niños primero felices y que ellos vivan su etapa, su niñez, como nos pasó a nosotros, y que también tenemos que ser la luz para muchos padres de familia, Sí. que en ocasiones como ser humano estás enojado, estás irritado, y a veces los niños no tienen un excelente contexto. Es complicado su contexto, pero aquí estamos nosotros. Qué bueno. Para que esa estrella que ellos necesitan, nosotros estamos hechos de una formación y una madera, de que lo primero que les vamos a hacer ver es que tienen muchas cosas por lo que pueden brillar. Y eso es lo que hacemos en cada una de nuestras aulas. Y bueno, si hablamos de educación, si hablamos de regreso a clases de UCEBEC, bueno, pues tenemos que tocar el tema del frío, que ahora sí están cayendo pingüinos. Ayer Así estábamos es. con sensación térmica de 0 grados, cosa que hacía mucho que no sucedía aquí en Querétaro. ¿Qué está pasando con el frío en relación con nuestros niños con este regreso a clases? Fíjate, Amelia, que nosotros tenemos toda una estrategia, porque si bien es cierto que hoy es el frío, después es el calor y luego son las lluvias. Sí. Y tenemos que buscar una comunicación muy rápida y además que sea muy organizada. Somos 14,000 maestros en el estado y bueno, somos, te decía, 2,114 escuelas, y lo que hacemos es prevenir y hacer una estrategia desde antes. Para educación básica tenemos un horario que nosotros le llamamos el horario de invierno. El horario de invierno nosotros lo terminamos el día 20 de febrero. Aquí alrededor de 1,090 escuelas de educación primaria de turno matutino y vespertino participan. Y entonces lo que hacemos es que el horario, en lugar de entrar a las 8, entran 8:30. ¿Por qué preescolar no? Porque preescolar entra a las 9. Y secundaria, Claro. ya los jóvenes ya están más fuertes, entonces, bueno, que eso también no quita en que si alguno de ellos tiene algún síntoma, es mejor de inmediato llevarlo, por favor, al doctor, ¿sí? Nosotros hicimos con el sector salud previo una campaña de vacunación. Sin embargo,
las temperaturas han estado muy bajas, justo el día que iniciamos clases. Sí. Llegaron con la entrada a clases. Así es. Y entonces, bueno, aquí te quiero decir que en esta ocasión, por primera vez, también fuimos con turno vespertino. El turno vespertino es de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Sí. ¿Por qué con turno vespertino? Porque luego en la noche también empieza a bajar la temperatura. Y entonces de esta manera cuidamos a los en la mañana y cuidamos a los en la tarde. Claro. Y bueno, el horario se termina el 20 de febrero. ¿Qué hacemos si las temperaturas, por ejemplo, el día de ayer? Tenemos una mesa permanente de diálogo y de toma de decisión que siempre la llevamos en vinculación con Protección Civil. Protección Civil, la verdad, Javier Amaya siempre está cercano Javier Amaya, a él, siempre está cercano. Nosotros en UCEBEC tenemos una sección que la maneja Andrés Longoria, que es toda la parte de Protección Civil de UCEBEC, y entonces ellos están en contacto directo. Y a partir de que viene algún cambio de clima, nosotros convocamos de manera extraordinaria directores y supervisores y jefes de sector. Y dependiendo de estos cambios extraordinarios, digamos, de lluvia, extremo calor, extremo frío, se hacen los ajustes en horario. Se toman decisiones, Claro. decisiones fuera de ya el horario invernal. Se toman otras decisiones. En ocasiones, por ejemplo, en las pasadas lluvias sí, la escuela está bien, no tuvo temas de ningún tema de infraestructura, claro. está perfecta, pero ¿qué crees? El llegar no, es complicado. Entonces, por favor, mantengamos a los niños en casa. Siempre, Amelia, siempre cuidamos aspectos que son dos principales. La salud y la integridad de los niños y, por supuesto, a nuestros maestros y maestras. Claro, porque estás trabajando con material humano. Así es. Estamos hablando de personas. Así es. Sara Méndez te pregunta, mi niño presenta lento aprendizaje, ya va a entrar a preescolar, que si hay escuelas especiales por parte de UCEBEC donde puedan recibirlo. Claro, estamos en el momento ahorita del proceso de vinculación parental. Sí. Me gustaría que le dijeras a la señora que se acerque. Ahorita voy a dejar el teléfono. Es importante, estamos dando atención ciudadana. Vinculación parental es el proceso que también, dicho de paso, lo tenemos solo en Querétaro, previo al proceso de preinscripciones, que es en febrero, y es un proceso que termina el 16 de enero. Es un proceso donde tú tienes un niño en quinto de primaria, pero ya va el chiquito a primero. Entonces es ahora donde tú puedes buscar que queden juntos. Y a la señora que se acerque para pues ayudarla a que sea el mejor espacio para ese chiquito. Otra pregunta para la coordinadora de UCEBEC, ¿dónde se pueden conseguir los libros sobre Querétaro que acabas de mencionar? Ya no tengo hijos en educación básica. Todos queremos los libros. Con mucho gusto, con ¿Sí mucho se puede? gusto. O sea, no hay para toda la población, pero... No, pero bueno, también tenemos una plataforma que se llama Contigo Aprendo, sí. Y ahí también lo subimos. Vamos a hacer más difusión de esto para que ella tenga el acceso. Ahí están de manera digital, pero si ella se acerca a comunicación con Fabi, a Avenida Magisterio número 1000, donde están las áreas central, por supuesto que me diga que estuvo hablando. Nada más porque nos llamó aquí. Nada más porque nos llamó, Nada porque más si por no, eso. Tenemos un teléfono de Crobot. ¿Qué es Crobot? Crobot es una aplicación, sí, que tenemos para que sea más rápida la comunicación. Te reitero, somos 14,000 maestros y hay una estructura que es el jefe de sector, el supervisor, el director, pero hay ocasiones donde a las 9 de la noche, Amelia, el niño salió de la escuela y se cayó en una comunidad y necesitan ayuda. Pues nos escriben a Crobot. Todas las dudas que los maestros o alguna emergencia tienen, ocupan esa plataforma que se llama Crobot. Tenemos un teléfono, está apareciendo en pantallas para los amigos de radio, ¿lo podemos dar? Sí, claro. 442 144 3 740. Repetimos, 442-144-3740. Ese es el teléfono de Crobot. Sí. De Crobot. De Crobot, sí. Ajá.
para que ellos puedan, cualquier duda, cualquier situación, por favor nos llamen. Ok, para acercarse a ti, a ti o a cualquier persona de UCB, ¿qué para el libro, qué para el hermanito, a dónde? Por favor, tenemos un teléfono, hagan el favor de llamar. Mira, se pueden acercar a Atención Ciudadana de UCB, que reitero está en Avenida Magisterio número 1000, Colinas del Cimatario, o bien al teléfono 238-6000. Ahí les va a contestar gente de Atención Ciudadana, van a dejar su número y por supuesto siempre es atender y tratar de solucionar. También si hay algo que por el momento no se puede solucionar, nosotros vamos a ir comentando y compartiendo cómo lo vamos a trabajar. Perfecto, bueno, pues ahí está la información y si tiene catarro y tos el niño, que no vaya. Por favor, que no vaya. Por favor, que no vaya. Sí. Porque luego es un contagiadero, ¿no? Es que sabes que es ese, en básica y en la infancia es eso, el contagiadero. Sí. Y después, ¿por qué los niños ahora ya medio salón, no? Hay que esperar, porque además se sienten también ellos mal. No están en la mejor condición. Es primero en el por el salón. niño, luego por los demás Así niños. es. Entendemos perfecto la situación del papá y mamá que trabajan hoy en día o que trabajamos, pero si se enferma peor el niño, de todas maneras va a dejar de ir a trabajar o Así va es. a buscar soluciones. Y a veces empeoran. Así es. Maestra Irene Quintanar, coordinadora de UCEBEC, no sabes cómo te agradezco y el gusto que me da pues verte con ese entusiasmo trabajando pues a favor de los niños del estado de Querétaro. Muchas gracias, de verdad Gracias te a ti. agradezco mucho. Y lo que queremos en Querétaro, que además es no solo una instrucción, sino algo que el señor gobernador Mauricio Curi hace con el corazón, es que nuestros niños vivan su niñez, sean niños y que vuelvan a tener sueños, para que esto se convierta en el Querétaro que queremos construir. Qué bonito, sí, que sean niños y que vivan felices su infancia. es. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, te esperamos aquí con los libros. Sí, claro. Gracias. Vamos nosotros a hablar de nutrición. ¿Qué hace una nutrióloga clínica y de qué manera nos puede beneficiar? Ya sé que es uno de los principales propósitos de este 2026. Este año sí bajo de peso. Bueno, pues que nos den una ayudadita. Está con nosotros la doctora Olivares para que nos platique de este tema de nutrición. Adelante. Lulú Olivares, ella es nutrióloga clínica. Qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, diferentes casos y áreas que abarca la nutrición clínica, porque luego dicen, voy con la nutrióloga, con la clínica o con... Y solo, casi siempre es para bajar de peso, ¿no? Pero supongo que hay más opciones. Exactamente, has dado en el clavo. Sí, o sea, una nutrióloga clínica, en consulta de nutrición clínica se ven muchísimas áreas, situaciones, edades, o sea, es muy variado. Y lo que quiero compartir con ustedes es que es una visión muchísimo más amplia. Generalmente, justo si a alguien le dicen la palabra nutriólogo, lo primero que se viene a la cabeza es bajar de peso, ¿no? Sí. Entonces, ay, no, pues yo no tengo que bajar de peso, yo no voy al nutriólogo. O alguien con alguna enfermedad, pues, ay, luego con el médico, ¿no? Pero sí es muchísimo más amplio porque en consulta yo puedo ver desde un paciente que, por ejemplo, necesita cosas específicas porque va a hacer un maratón, ¿no? En su primer maratón no sabe cómo comer y evidentemente no va a tener que comer igual que una persona que hace 2 veces a la semana 1 hora de gimnasio, ¿no? O sea, un maratonista tiene que prepararse para tener más masa muscular, para que todo esté en orden, el cuerpo para, no sé, hacer el ejercicio. Pero eso es totalmente diferente, por ejemplo, a un adulto mayor que tal vez ya no puede caminar porque lo operaron y le quedó mal la cadera y bajó 10 kilos de peso en 2 meses y entonces necesita recuperar y necesita un apoyo nutricio específico. O sea, las dos cosas la vería una nutrióloga clínica, además de muchísimas otras áreas. O sea, es mucho más amplio que solo reducción de peso. ¿Cuándo sabes que te tienes que acercar a un nutriólogo? O sea, cada vez que hay un cambio de etapa o qué es eso que te lleva.
buena pregunta. Mira, yo diría que así como está la cultura de hacerse el check-up a principio de año, ahorita que decías, y que sí, mucha de la población mexicana podría bajar de peso porque hay 8 de cada 10 mexicanos con sobrepeso, obesidad, es una realidad, pero sí la cultura de checarte, porque muchas veces, pues no sabes, ¿no? O sea, puedes tú decir, pues estoy bien, por ejemplo, si solo te tomaras en cuenta el peso, estoy en mi peso, pero en una de esas si traes el colesterol, los triglicéridos altos porque tienes antecedentes heredofamiliares, y si no vas y te haces unos laboratorios o no se te hace un recordatorio de lo que comes. Recordatorio es cuando el nutriólogo te pregunta lo que comes en un día, ¿no? Y entonces ahí se evalúa si el equilibrio de carbohidratos, proteínas y grasas es adecuado. O sea, yo diría que una vez por lo menos en la vida alguien vaya al nutriólogo para que le den una orientación. No tiene que ser a fuerza un plan de reducción, ¿no? O sea, es una orientación de alimentación. O sea, una buena nutrición no tiene que ver con bajar de peso. Exacto. O sea, no Que te puede forzosamente. llevar a bajar de peso o a bajar colesterol, pero Claro. todos deberíamos tener una buena nutrición. Ahorita que dijiste en este plan de qué tantos carbohidratos, qué tanta proteína, qué tanto todos los grupos alimenticios consumimos, ¿hay un porcentaje, hay alguna tabla? Porque hay quien desayuna y cena pan dulce con leche. Claro. O pan dulce con café en la mañana, pan dulce con ya sé que nos encanta. Pero sí, Y no está bien. a lo mejor come, pues no sé, unos tacos y una pasta y un arroz. Entonces, a lo mejor estamos consumiendo demasiado carbohidrato, que es lo que más nos gusta, creo, ¿no? A la mayoría. ¿Hay algún porcentaje que deberíamos saber? Mira, sí, hay un porcentaje en general donde se habla de que se consumen, de hecho, se tendría que consumir un poquito de más carbohidratos, algo de proteína y algo de grasa, pero no te lo puedo decir porque depende mucho de cada persona. Ok. O sea, sí tiene que ser personalizado, porque, por ejemplo, el deportista de alto rendimiento, que ahorita se enfoca todo el mundo mucho en la proteína, también necesita mucho más carbohidrato para desarrollar músculo, ¿no? Pero más Pero el que músculo se desarrolla con la proteína. con proteína y con carbohidrato. Ah, con las Sí. dos. O sea, si tú no tienes carbohidrato, no vas a generar músculo aunque cubras la proteína. Necesitas las dos cosas. O por ejemplo en niños que luego las mamás dicen, ay no hay que comer carbohidratos y casi que sin querer no les dan a los niños. O sea, se necesita para energía y para desarrollo neuronal y para millones de cosas. O sea, sí se necesita carbohidrato, proteína y grasa, los tres, pero sobre todo es el equilibrio y dependiendo de la actividad física que haga el paciente. Por ejemplo, ahí vamos a un paciente renal, que es un padecimiento específico, ahí se tiene que cuidar muchísimo la cantidad de proteína para que no haya mayor progresión de daño renal. Entonces sí tiene que estar personalizado, pero qué bueno que dices del pan y de la leche. O sea, a ver, por ejemplo, la leche tiene proteína y el pan tiene carbohidrato. Si no lo haces diario, también se vale que un día te comas un pan dulce con la leche, ¿sabes? O sea, el chiste al final es el equilibrio. Y ahorita está como muy de moda o todo o nada. Sí. Y a mí no me gusta eso porque no es saludable y no es sostenible a largo plazo. O sea, si alguien te dice nunca más vuelvas a comer pan dulce y si lo dices a un señor de 70 años que lo que más disfruta es su pan dulce, pues le estás quitando también una alegría de la vida. No te digo que, o sea, la verdad también, ¿no? O sea, hay que disfrutar la vida, disfrutar la comida, pero hacerlo bien. En vez de decirle al señor, no te comas el pan dulce, le vas a decir, no te lo comas con un atole, tómatelo con una leche y al final te comes unas nueces y unas almendras. A ver, acláranos eso. ¿Por qué con un atole no? Sí, pero No soy atolera, pero de todas maneras- a lo que me refiero es al equilibrio, volvemos, pero sí no lo expliqué. El atole, por ejemplo, es mucho carbohidrato y el pan es mucho carbohidrato y Ok, azúcar. Entonces la ahí leche estarías no. comiendo mucho carbohidrato solo. Sí. Si le metemos, por ejemplo, la leche, que es la parte de proteína, y las nueces, que es la parte de la grasa buena, pues ya se genera un equilibrio, ¿no? Entonces, en vez de prohibir, hay que equilibrar. Importante también saber qué tiene cada cosa, ¿no? Exacto. Porque me imagino en otros tiempos donde pues lo que más se comía era cosas naturales, pero ahora la mayoría de cosas son procesadas y es lo que puedes y de repente te cocinas algo, pero sin querer cocinas o puro carbohidrato o pura grasa y no sabemos realmente, ¿no?
qué es lo que te aporta, qué tienen Claro. los frijoles, qué tienen las tortillas. Eso tú también puedes ayudar a orientar. Exactamente. Sí, o sea, la verdad es que en la consulta me enfoco mucho en justo la salud integral. O sea, sí se trabaja por metas también, pero no hay que clavarse en los números nada más. Me encanta a mí y me apasiona la nutrición y por eso me encanta como en el momento de la consulta y dependiendo de cada persona y la situación por la que esté pasando, hacer una educación nutricional. O sea, por ejemplo, lo que decíamos del viejito que quería su pan dulce, ¿no? Pero puede haber alguien que ame los frijoles y por supuesto que los metemos en la dieta o alguien que no le guste nada y entonces se le mete más una cosa que otra. O sea, se va educando al paciente para que sepamos distinguir de los grupos de alimentos, hacer el equilibrio y claramente no es lo mismo una mamá de 30 años que tiene 2 hijos y corre todo el día y que no tiene tiempo de cocinar, ¿no? A una señora que tal vez le gusta cocinar, tiene más tiempo y le gustan otras cosas. O sea, te tienes que acoplar al paciente, no solamente a los padecimientos, que es mi enfoque clínico, sino también ver la parte global de qué le gusta, qué no le gusta, de qué tiene tiempo. O sea, los procesados, hay cosas que sí, evidentemente es mejor todo más natural, pero por ejemplo las verduras precocidas y esas cosas son algo de lo que podemos tomar mano, que es algo moderno y saludable, ¿no? O sea, no dejan de ser saludables porque estén precocidas o exactamente, congeladas. Exactamente. O sea, es así, Sí. palomita. Palomita, súper palomita la verdura y la fruta, sí, claro. Y está padre porque así sabes que siempre puedes comer Elegir. bien, ¿no? Porque a veces pasa que dices, sí, pero no tengo tiempo, ya que tenga otro trabajo, ya que mis hijos salgan de la escuela, entonces ya voy a un nutriólogo porque si no, qué flojera, no me va a dar tiempo, nada más voy a perder el tiempo de la consulta, ¿no? Pero el decir que puedes adaptarte a las necesidades de cada quien, no Claro. importa si estás ocupado o si, no sé, no te gustan cosas, etcétera, puedes tener como un plan más personalizado, ¿no? Sí, sí, la verdad. Y también, Lulú, yo creo que un cambio de mentalidad en farmacias, no, en familias obesas. Me tocó hace unos cuantos días una familia en un estacionamiento, que estaban pagando el estacionamiento, el papá obeso con un helado así como con 5 bolas, la mamá con como de 3, también obesa, y 3 hijitos, los 3 obesos. Sí. Y entonces el niño chiquito con un sobrepeso, o sea, muy, muy obeso. Y entonces en un momento yo estaba atrás de ellos en la fila para pagar el estacionamiento. Entonces se estaba chupando el helado y dijo, ya no quiero. Y la mamá le dijo, te lo acabas. No. El helado. Yo casi que se lo arrebato y le digo, dámelo, yo Así me lo que se como, te pero cayó. tú ya no te lo comas. O sea, Sí. a veces te están forzando los papás a come. Pues familia de obesos. ¿Qué les dices a estas familias? ¿Por dónde se empieza? O sea, Sí. se echaron 2 litros de helado toda la familia. No, sí, está Entre cañón. todos. O sea, eso sí es un tema importante. Y es que no solo no estamos hablando solamente del peso. Las repercusiones que tiene una mala alimentación, Claro. incluida alguien con sobrepeso, va a tener consecuencias específicas de salud y enfermedad. O sea, por ejemplo, pobre niño es el que no quería ya Ya más no quiero. helado Sí. y que lo obliga, ¿no? O sea, desde ahí no solo es el peso y que ese niño va a tener tendencia a diabetes y hipertensión, ya le están fomentando una relación con la comida que no es saludable. O sea, eso también es bien importante trabajarlo en consulta y que siempre lo hago con mis pacientes. No se trata de que, ay, el helado es lo máximo y entonces hay que comernos un helado de 5 bolas. O sea, a ver, te puedes comer un helado de una bolita y no pasa nada, ¿no? O al revés, no coma nada de cosas dulces en la casa y pura verdura, porque luego también hay mamás al revés, ¿no? O sea, que trauman a los niños. Y entonces no tienes una relación saludable. Y la conciencia es la clave de todo, porque si el adulto, papá de esos niños obesos, no genera conciencia de que le está haciendo daño eso, lo va a replicar, ¿no? Y a mí, la neta, ahí sí me da mucho coraje sobre todo en cuestión de niños, porque Con los los niños adultos, todavía no claro. tienen como esa parte de discernir y de distinguir, porque el guía va a ser el adulto. O sea, papás, todos los que sean papás y mamás, tienen la responsabilidad no solamente de su cuerpo, sino del ejemplo que le están dando a los niños y lo que le están fomentando. O sea, tomen conciencia de que así como es importante que los niños vayan a la escuela para que aprendan,
tiene que aprender a comer, a tener una relación saludable con la comida para su vida, o sea, para el bienestar de su vida en general, o sea, de ahí para real. Toda la vida vamos a comer. Es para beneficio de los hijos, desde ponte las vacunas, lo llevas al doctor. Exactamente. O sea, no para en que es un niño gordito, para en que puede ser un niño que va a presentar muchos problemas, diabetes, etcétera, ¿no? Y que son hábitos que va a llevar toda la vida, ¿no? Exactamente, ahí se forjan los hábitos en niñez y en adolescencia. No quiere decir que un adulto no lo pueda cambiar, pero es más fácil hacerlo en la parte inicial de la vida. Oye, Lulu, tenemos algunas preguntas. Claro Lolis que sí. Trejo te pregunta, escuché que también hacen una valoración antropométrica. ¿Me puedes decir en qué consiste esta valoración? Claro que sí, con muchísimo gusto. En Consultorio Olivares, como parte de la consulta tanto nutricional como médica, tenemos un aparato que se llama InBody, que es un análisis corporal total. Ese consiste en que te paras en la báscula, tiene unas frecuencias específicas que ayudan a medir composición corporal. Entonces, como les decía, no solo es importante el peso, sino de qué está hecho. Y esta valoración te ayuda a decir cuánto tienes de músculo, cuánto tienes de agua, cuánto tienes de grasa, y se hace una valoración, dependiendo de tus resultados, de si estás en un rango de peso adecuado, o arriba de grasa o bajo de músculo, y entonces dependiendo de esa valoración se hace una intervención y se te da un tratamiento nutricional para mejorar. Siempre se puede mejorar en la vida. Okay, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia, Pati Rodríguez, entre una nutrióloga clínica y una que no lo sea? Una nutrióloga clínica se enfoca en un tratamiento nutricional para enfermedades específicas y lo ve de manera mucho más global. O sea, una nutrióloga que no se enfoque en la clínica, pues puede estar justamente más enfocada en reducción de peso o en cosas que no se vean relacionadas tanto con las enfermedades de diagnóstico, pero también hay otro tipo de nutriólogas que se dedican, por ejemplo, a la investigación o a la comunidad, que hacen una exploración en una población específica, o a servicios de alimentos. También hay nutriólogos que se dedican a eso, por ejemplo, en un comedor industrial de una empresa, hay nutriólogos que se dedican a hacer las dietas de las personas que comen ahí. La nutrióloga clínica es con enfoque en salud integral y específicamente para dar un tratamiento de alimentación de las enfermedades, para ya sea curarlas o mejorarlas, ¿no? Sí, claro, Eso. que se enfocan más en la salud justamente del paciente. Yo creo que está bien porque ya tienes toda la historia para poder ver la salud de una manera integral, ¿no? Lo que decías, no solamente es bajar de peso, sino ver cuál es tu relación con tu comida, saber cómo puedes, no solamente para ti, sino para tus hijos y los que te rodean. Claro. Yo estuve unos años en el Instituto Nacional de Nutrición en El Salvador Subirán, que es un hospital padrísimo y buenísimo en México. Y justo Yo creo que es el mejor hospital, según dicen, a mí me del fascina. país. En Se nutrición me hace hablamos excelente. Sí. Sí. Y así como hay, por ejemplo, de cardiología o de Pediatría, psiquiatría. pues justamente hay una de nutrición, precisamente porque es una cosa importantísima. O sea, ahí evaluamos todos los pacientes que llegaban al hospital, todos. Se hace una valoración nutricional inicial para ver qué procedía. O sea, para ver si el paciente de entrada estaba desnutrido o no, si necesitaba apoyo nutricio, si lo iban a operar o no, para ver en qué condiciones está una persona, para ver qué se le da de comer. Así de fácil. Así. Bueno, no tan de fácil, pero sí así de específico. Sí. O sea, sí. Claro, pues es lo que comemos, lo que nos va conformando día a día, por supuesto que tiene una relevancia enorme en la vida. Si alguien quiere buscarte para una consulta o para asesoría, ¿dónde pueden encontrarte? Claro que sí. Estamos en Clínica Camelinas y nos pueden escribir directamente a 4422-748940. Lo repito, me mandan un WhatsApp y ahí yo les contesto todo lo que quieran. 4422-748940 y con muchísimo gusto nos orientamos. Te agradecemos mucho. No, hombre, Lulu gracias a Olivares, ustedes. muchísimas Feliz gracias. año, que empecemos Feliz con año. mucha conciencia y con mucha salud. Hay que pensar lo que nos estamos llevando a la boca, ¿no? Sí. ¿Qué tanto beneficio o qué tanto, así un panazo cada vez que se te antoja algo? Muchas gracias, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos con el doctor médico psiquiatra Héctor Rocha para hablar de este tema, que hoy es el Día Mundial de la Depresión. Este es el tema, continuamos. Oye,
es el Día Mundial de la Depresión, bueno, con la lucha contra la depresión, y qué mejor que el doctor Héctor Rocha, psiquiatra, para tocar este tema doloroso no solamente para el paciente que lo padece, sino también para toda la familia. Bienvenido, ¿cómo estás? Como siempre, encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy mí. feliz año Ana, todavía. Feliz año, Bienvenido. gracias. Muchas gracias, encantado. Hemos hablado muchísimo de la depresión, pero pues va al alza, creo. Entonces tendremos que seguir hablando de ella porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cada vez hay más personas deprimidas? Recordar que antes del COVID, del Sí. 2020, ¿verdad? Ya la Organización Mundial de la Salud planteaba y tenía escenarios y tenía estadísticas acerca de que la epidemia que estaba levantándose y ya presente era la depresión, desde niños hasta personas mayores. Vino el COVID y claro, pues todo quedó acá en segundo término durante un tiempo. Pasa el COVID y todo el post-COVID, etcétera, el confinamiento y bueno, pues afortunadamente el COVID ya no lo tenemos como epidemia, pero la depresión, hagan en cuenta que es una epidemia. ¿Cuál es? ¿Aumentó la depresión a partir del COVID? ¿A Sí, consecuencia sí, claro. del COVID? Aparte el de COVID que ya como, era... como padecimiento Sí. viral, pero también como condición de toda De no el sales, retraimiento, del sí, el miedo. confinamiento, ¿verdad? Sí. Sí, el síndrome post-COVID depresivo y ansioso, Ok. pero se elevó muchísimo. ¿Cuáles son las principales causas de la depresión? Bueno, hay dos grandes causas, las biológicas y las exógenas o las externas, por factores del ambiente, de la situación personal, emocional, psicológica de las personas. Están muy a la par, digamos, en cuanto a niveles, o proporcionalidad es muy similar, el factor genético que obviamente, desafortunadamente, se va y se sigue transmitiendo de generación en generación en algún porcentaje, y es un factor importante, y eso hay que tenerlo muy en cuenta y apunto de una vez, en casos de depresión en donde parece ser que no hay ninguna razón externa, ni ningún problema de tipo psicógeno. Entonces es muy importante considerarlo sí, como una depresión muchas veces esencialmente biológica en relación a los neurotransmisores y todo este sistema que falla. Y claro, los factores externos pues siempre han existido y a veces se agregan o a veces no, o a veces son solamente exclusivamente depresiones reactivas a circunstancias de duelos, pérdidas, cualquier situación que sea tan severa y tan estresante que desestabilice la estructura mental y emocional. ¿Y cuál de estas dos causas crees que es la que está teniendo una alteración que hace que ahora haya más depresión que antes? No hay un estudio así, digamos, estadístico, pero en mi perspectiva y en mi experiencia, los factores externos tienen mucho más. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y está súper cambiado, súper revolucionado. Las noticias, lo que oyes, el estrés de la vida diaria. Hasta lo que comes, ¿no? Puede Y claro, afectar. también sí, los alimentos han cambiado radicalmente, desafortunadamente. Entonces, esos factores son sumamente influyentes. Y no, pues no nos vayamos muy lejos, ¿no? Cada día el mundo parece que se cae, que se da vueltas y luego se levanta y así estamos, ¿no? No hay un equilibrio, no hay una estabilidad externa y que eso se refleja en la estabilidad social y familiar y personal, o sea, es una pirámide que está relacionada. Hay características, no sé si de personalidad llamarlas, si sea lo correcto, o que de alguna manera el mismo hecho externo a uno le afecte y a otros no nos afecte tanto. ¿Tiene que ver con herencia, con formación genética? ¿Qué es? Sí, tiene que ver también en parte con lo biológico, con esa estructura pues ya neurofuncional, Sí. Neurológica, de neurodesarrollo, por supuesto, estructura de personalidad y de carácter, formación moral, social, intelectual, etcétera, apoyo y red familiar, de lo que hablábamos ahorita, y también tiene que ver con el desarrollo que cada quien tenga, esa famosa resiliencia, que por supuesto son factores múltiples, que hacen que una persona pueda afrontar de una mejor manera cualquier situación o circunstancia que se le presente en la vida, versus quienes no lo pueden hacer o se les dificulta mucho. Personas que, aún con las situaciones más sencillas que para otros parecen,
les es muy complicado y les es muy adverso. Entonces se enfrentan una realidad en donde dicen, pues es la vida la que me ha hecho mal, ¿no? Bueno, pues sí es uno, ¿no? La manera de estar ante la realidad y la vida es un factor muy importante que o nos favorece o nos perjudica, y en este caso de manera particular. Y si el solo hecho de vivir es un reto, ¿cómo sabes si tienes depresión y no solamente estás atravesando un momento difícil o tienes tristeza regular pero fuerte? ¿Cómo sabes que tienes depresión? Ese es un punto muy importante, Ana. Sí, claro, los criterios para identificar lo que es una reacción de tristeza o de, a lo mejor, duelo, pérdida, ansiedad, angustia, preocupación por algún tema contra o ya una verdadera depresión, tiene que tener varios criterios básicos. Primero, ese estado depresivo o de ánimo bajo, que vemos cuáles son los síntomas predominantes, debe durar por lo menos 2 semanas de manera continua. ¿Sí? No son días que se acumulan en un mes, sino de manera regular, por lo menos durante 2 semanas o más, por supuesto. Ese es el principal, el primer síntoma. Ese es el primero, ¿sí? Sí. Y eso que, como lo hemos platicado en otras ocasiones, es que la depre, me entró la depre, etcétera. Bueno, ese es un lugar común que a veces se abusa de decirlo, ¿no? Como una manera de decir estoy triste o decaído. Que se puede poner de moda, o no tengo ganas, ¿no? Estoy depre, no tengo ganas de ir a ningún lado. Sí. Entonces, los síntomas básicos son sobre todo de tipo biológico. Sí. Trastornos en el sueño, trastornos en el apetito. ¿Para más o para menos? Para más. ¿Duermo mucho, duermo poco? Sí, exacto. ¿O puede haber como insomnio. Mucho, como exacto, poco? Sí. O insomnio muy marcado o una somnolencia que no se quieren levantar de la cama. Sí. Energía baja, muy poca energía y por ende pues mucha dificultad para llevar a cabo cualquier actividad. Desinterés y apatía. Trastornos en el apetito también, generalmente pérdida del apetito, aunque en algunos casos menores sí es aumento en el apetito, como una voracidad por comer. Disminución del deseo sexual, claro, desinterés y apatía en socializar, en llevar a cabo las actividades, factores cognitivos, problemas de memoria, atención, concentración o resolución de problemas, serían los síntomas básicos. Claro, hay una tristeza profunda o importante y una dificultad para afrontar la realidad o las cosas, como decíamos hace unos momentos. Pareciera como que lo que ayer era sencillo, relativamente fácil y cotidiano, ya hoy se te cae el mundo. Casi no lo puedo hacer, es imposible que lo lleve a cabo. ¿A partir de qué edad se puede manifestar una depresión? Y un síntoma más que pues, es importante, falta de interés en vivir o deseos de morir. Sí. ¿A partir de qué edad? Ese es el fuerte. Sí, ¿a partir de qué edad? ¿Hay niños con depresión? Sí, la depresión anaclítica de los niños recién nacidos, cuando la madre tiene alguna situación o una ausencia. Por ejemplo, esto que se observaba desde hace muchísimos años en los orfanatos. Niños que eran abandonados, que eran cuidados, pero que no tenían ese contacto materno y ese afecto materno. Ya tenían depresión. En esos casos extremos. ¿Cómo manifiesta un bebé una depresión? ¿Qué síntomas? En esos casos, bueno, de los estudios que se hicieron, que fueron clásicos, pues eran niños que no reaccionaban, no eran reactivos, no sonreían, no pedían alimento, aunque tuvieran hambre, apetito, no crecían lo suficiente, no se comunicaban de la manera en la que deben de hacer los niños a esa edad y parecían ausentes, eran niños que no daban lata, vamos a decir. Sí, cuando tienes depresión se afecta pues tu carácter, las ganas que tienes de comer, tu actividad sexual, o sea, algo tan integral. Para poder quitarla o para poder tratarla, ¿tienes que cambiar varios aspectos de tu vida o cómo puedes enfrentarte a ella si de verdad está en todo, ¿no? Claro, sí, no es fácil, la mayor parte de las veces por supuesto que se necesita ayuda integral, tanto médica como frecuentemente también psicológica, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este tratamiento? Justamente en atender las causas biológicas, que en este caso es ese desorden en los neurotransmisores, los niveles muy bajos o mínimos de serotonina, dopamina, noradrenalina, etcétera, de dopamina, y atender también factores que están relacionados con los síntomas. Por ejemplo, si hay trastornos del sueño, pues ayudar a algo que pueda regular el sueño, obviamente antidepresivos en muchos casos,
ayuda conductual, digamos, recuperación de hábitos y de hábitos saludables. ¿Y se evalúa, por ejemplo, la alimentación? Porque pues muchos neurotransmisores son generados por bacterias en el intestino, ¿no? Y a veces tal vez una malnutrición o así podría afectar. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque recientemente se están ya integrando a los tratamientos psiquiátricos todos estos tratamientos para generar una flora intestinal, ¿sí? La microbiótica y probiótica y todo eso, sí. Y con buenos resultados, ¿sí? Como coadyuvantes en el tratamiento de la depresión. ¿Se controla una persona depresiva o se llega a curar? Es muy importante esa pregunta porque en primera instancia uno no puede saber cuando alguien tiene por primera vez una depresión, si se está uno enfrentando a una depresión que eminentemente es de tipo hereditario, biológica, y que probablemente vaya a estar presente durante toda la vida. O una situación circunstancial, situacional, que fue generada por factores predisponentes de tipo biológicos, pero que predominantemente fueron factores externos o emocionales los que los detonaron. En esos casos el pronóstico es mucho mejor, por supuesto. Ok, recomendaciones rápidamente de personas que a lo mejor dijeron, palomita, tengo todos estos síntomas o alguno de los síntomas que mencionaste. Sí, trastornos en el sueño. Sí. A lo que me refiero, ¿qué les recomendarías? ¿Qué pueden hacer? Sí, recomendaciones. Bueno, pues buscar ayuda. Los referentes, la familia generalmente da informes, o sea, estar más receptivos a lo que nos dicen los demás de cómo nos ven. Sí. Poder hacer una evaluación médica, sí, claro. Y el médico es el psiquiatra. Y lo quiero, o sea, al médico que hay que acudir al psiquiatra. Sí, al psiquiatra. Y lo quiero recalcar porque aquí somos muy dados a, la comadre se tomó una pastillita y le sirvió, que no se automediquen, sí, por claro, favor. eso retrasa el diagnóstico y el tratamiento y los resultados, por ejemplo. Hay pacientes que se atienden rápidamente dentro de las primeras semanas y tienen una recuperación generalmente muy buena, completa. Que si lo dejan. Pero hay personas que tienen meses o años en esa condición, sí, sobreviviendo, y entonces, bueno, finalmente ya casi por default llegan a consulta. Hacer eso es muy importante. Si alguien quiere una consulta contigo o asesoría, ¿dónde pueden contactarte? Sí, gracias, Ana. Mi teléfono es el 442-203-8348. 442-203-83 48. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Héctor Rocha. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.